El pensamiento analítico aporta conceptos, hipótesis y teorías a las abstracciones, intuiciones e ideas de los creadores. El investigador científico tiene una necesidad analítica, por lo que su pensamiento se inscribe en el marco de un sistema jerarquizado. Los creadores necesitan incorporar valores personales y culturales para combinar los elementos de un proyecto e inscribirlo en un contexto. El método científico queda en el interior de límites claramente definidos, con independencia del sistema de valores personales, pues sus respuestas deben quedar desprovistas de ambigüedad, pero son estas situaciones limítrofes donde la ambigüedad o la paradoja se presentan, lo que incita al creador a pensar. Por ello, el pensamiento técnico supone, en parte o bajo muy distintos niveles de graduación, el hecho de traducir la información de un formato en otro, es decir, una especie de sistema dialéctico que conforma un equilibrio intelectual, siempre inestable, que permite construir soluciones útiles entre lo ideal y lo pragmático. Dentro de las principales funciones del pensamiento analítico tenemos la resolución de problemas, que es la formulación de hipótesis, el replanteamiento, reformulación de problemas, es decir, ver el mundo desde otro ángulo, desde otra perspectiva, reflexión y aprendizaje de nuevas estrategias. Como segundo tenemos la toma de decisiones, que es la recopilación de la información, el análisis de la situación actual, la búsqueda de alternativas de solución y la selección de la alternativa más adecuada. Tercero tenemos la concientizar los propios procesos cognitivos, metacognitivos y actitudinales asociados, que es pensar por sí mismo, estar consciente de los recursos y potencialidades. Manejar con voluntad propia y conciencia los conocimientos, habilidades y actitudes en distintas situaciones de la vida, entre ellas durante y el aprendizaje.